decidí. Bueno, hola a todos. Si todo sale bien, que es muchísimo decir, este debería ser el primer capítulo de la serie con Fidel. Pero la verdad es que este no es el primer capítulo. Ahora saludamos a Fidel. Fidel, nadie le importa tu introducción. Ya te vamos a introducir. Vas a hablar una hora. En realidad hay 11 capítulos ya grabados. ¿Cuál es el problema? Los primeros 3 son una verga. No tienen video los primeros 2 y el tercero tiene un intento de overlay que había hecho yo que era inmirable y por ciertas disposiciones estéticas del canal no se van a subir. Pero ¿cuál es el problema? Que los primeros 6 capítulos yo empezaba diciendo, estamos en la quinta entrega, entonces el primer capítulo va a ser el tercero en orden, entonces se nos ocurrió desde el futuro dar un comienzo falso ahora, para que esto que estamos haciendo ahora sea la introducción a la playlist. Entonces, ahora sí, les presento por primera vez a Fidel. Hola, Fidel. Hola, Sebas. No me vas a dar introducción, ¿no? Ya, No. claro, después de 12 capítulos, soy biólogo, así que vamos a hablar de biología, de ciencias naturales en general. Eh, Irnos por la tangente, ya pasó mucho los últimos episodios, siempre dentro de la ciencia, la filosofía y demás. Y mi tesis fue en domesticación animal y biología evolutiva y mezclar un montón de cosas y de disciplinas como antropología, biología, genética, arqueología. Así que un poco de esa impronta la traemos acá y terminamos metiendo las patas en todos los platos y armando quilombo. Así que es muy divertido. Sí, o sea, con el pasar del tiempo lo que se empezó a generar es que es muy adictivo vernos a Fidel y a mí. Somos dos. Yo creo que el mundo se podría definir en si estás con Fidel o estás conmigo, básicamente. O sea, creo que somos una síntesis del planeta Tierra. eh, y yo creo que la gente consume o consumirá, porque todavía no subí nada, nuestra relación. Yo creo que lo que más allá de los temas particulares, porque hablamos de cosas interesantes, pero la verdad es que no hacemos tanta preparación. O sea, cada uno de nosotros está bastante preparado en el sentido de que somos muy nerds los dos y nos encanta, pero no preparamos el capítulo porque justamente confiamos en que hay un montón de discusiones que queremos reconstruir y tener acá. Y, y lo interesante que se va dando y lo que siento que más trabajamos en el fondo es nuestra dinámica, es cómo hablamos nosotros, más allá de qué vamos a hablar cada día en particular. Y eso es lo que creo que van a notar si ven todo, que para mí al menos está bueno. O sea, siento que el feedback va a estar de ese lado, que es divertido consumirnos, hablando, además de que hablamos de cosas divertidas. Pero bueno, hoy necesitamos hablar de algo, porque ya el disclaimer de que este es el primero lo cubrimos van 3 minutos y esto dura una hora. Entonces, hoy vamos a tener que hablar de algo. ¿De qué vamos a hablar, Fidel? ¿Se te ocurre algo? Y un poco en tema con esta cosa de la evolución de nuestro podcast y cómo está cambiando el canal y cómo de los primeros videos muy chotos pasamos a un video 12 un poco más digno, a tener cámara, a tener una lucecita de colores y demás. Podemos hablar de biología y evolución, que es como el tema central de la biología. Sonó re guionado, la puta madre. Voy a poner en la edición puedo poner unas slides de PowerPoint atrás tuyo, medio tipo clase Claro, en la UA. claro. Pantalla verde. De la evolución me parece un buen punto para introducirnos todos en esta discusión. La evolución. Vos, de hecho, Nero, me estoy diciendo el pelotudo. O sea, antes de que empiece a grabar, Fidel ya me dijo de qué quiere hablar hoy. Yo nada más estoy aportando un poco de drama. Fidel me dijo que quiere hablar de la evolución, de la teoría de la evolución. O sea, de cómo evolucionó nuestra noción sobre la evolución y de todo lo que el vulgo, como yo, porque Fidel forma parte de una secta de gente que nos odia a todos, de cómo todos nosotros tenemos nociones equivocadas y él nos las va a esclarecer acá para que dejemos de reproducir mierda y arruinar el planeta. Entonces, la evolución de la idea de la evolución. Ok. ¿Cómo llegamos a suponer que hay una evolución? ¿Qué se creía antes? ¿Cuándo pasó esto? Sí. Bueno, obviamente siempre que uno hace historia de las ciencias, podés ponerte muy en modo continuista que decir como, bueno, agarrás, siempre vas al mismo lugar, que es
la Grecia antigua, Grecia clásica, ¿no? Siempre hubo algún griego que dijo algo parecido a algo que es verdad hoy, ¿no? Como que había algo de tirar tantas teorías y ser tantas personas que a algo similar a lo actual le iban a pegar. Entonces, si vamos para atrás, encontramos versiones Bravo, de... me quedé te claro, frizaste en ¿no? un cuadro increíble. Ahí Quedaste va. así. Y fue buenísimo. Bueno, nada, sí, por seguir, por favor. Cuestión que si vamos a Grecia antigua encontramos como un germen parecido a la evolución. El tema es que siempre hay un problema con esas reconstrucciones, que es que nosotros las hacemos con el diario del lunes, ¿no? Nosotros tenemos acceso a todos los, o sea, no a todos los textos, ¿no? Pero a todos los textos que se conservaron hasta el día de hoy, y muchas veces es muy fácil cometer el error de, si yo tengo disponible toda esta historia, ¿por qué no la tendría disponible la persona que vino antes que yo, ¿no? Obviamente sin la parte que sucedió después, pero digamos, si yo voy al 1600 o 1700 con Cuvier, que es un biólogo francés, es decir, bueno, él debería haber tenido esos 2700 o 1900 años de historia previos a él y haces una liñita, ¿no? Sí, bueno, se inspiró de tal, se inspiró de tal, se inspiró de tal. Pero hay algo muy real en la historia de la ciencia, es que muchísimos de estos tipos no se conocían, no sabían las teorías de uno y del otro. Por eso, en muchos casos, cuando decís algo se inventó múltiples veces, es porque ni siquiera había puntos de comunicación, ¿no? Como el ejemplo paradigmático es tipo Leibniz y Newton inventando el cálculo en simultáneo. No sé exactamente la historia, sé que ahí hay una rivalidad enorme, tipo Leibniz mandándole los papeles a Newton y Newton haciéndose el pelotudo y publicándolo él antes de que se publiquen los del otro. Como que eso pasa mucho, entonces vamos a hacer un, si es que hablamos en continuo, en total de todas las teorías que conozco, la idea es hacer una línea cronológica, pero no quiere decir que ese conocimiento siempre se fue construyendo como un ladrillito uno encima del otro tan prolijo. Como que hay veces que el conocimiento llega a un camino sin salida o a alguien se le ocurre quemar la biblioteca de Alejandría, que es uno de los crímenes más grandes de la humanidad, o tantas otras problemas que le ponen palos en la rueda al conocimiento y al pensamiento científico. Bueno, habiendo hecho esta muy pertinente aclaración sobre la no linealidad de la historia, con la que comparto, aunque no sea parte de tu secta, obvio, desde el vulgo lo comparto, desde el granero, que la idea de evolución, a ver, voy a tratar de ponerme a fantinear y hacer preguntas interesantes. A mí la idea de evolución, de hecho voy a citar a Nietzsche, porque si no queda como se me ocurrió a mí, la verdad que no se me ocurrió a mí. La idea de la evolución introduce cierto dinamismo en la filosofía. O sea, como hay algo de la teoría más, obviamente yo estoy pensando en Darwin, ¿no? Pero de la idea de la evolución que le saca un poco de esa estasis que tenía el pensamiento filosófico más clásico, esta cosa platónica del mundo de las ideas, de los moldes inmóviles, qué sé yo. Para Nietzsche, filósofos como Hegel, influenciados por toda la generación de Darwin, no solo por Darwin, pero con esta idea que aparece también en un momento muy particular, como que me gustaría saber qué se pensaba antes de como la explosión darwiniana y contra quién se peleaba Darwin, tipo, pero no contra que me digas tipo algo como versión Chicken, tipo en la calle, ¿qué se creía? O sea, ¿qué cosas puso en riesgo la introducción de la idea de la evolución? ¿Qué puertas abrió? ¿Qué cosas se vieron distintos? Por ejemplo, yo sé el impacto que tuvo en la filosofía y es interesante, porque uno cuando piensa en la evolución no piensa en la filosofía, pero es muy loco ver cómo los sistemas filosóficos empezaron a adquirir movimiento, como por ejemplo la dialéctica hegeliana, y algo de ese movimiento es como que eso fue inspirado de alguna forma por el darwinismo, porque el darwinismo también trae como un movimiento, de hecho la palabra evolución ya para la intuición, una evolución es como un cambio de estado a través del tiempo, en algún punto, ya la misma idea te evoca tipo Pokémones y un arco de crecimiento, pero bueno, nada. Explayate si querés más que de la historicidad de la evolución sobre Sí. eso, cuáles eran las alternativas, contra quién se pelearon, qué carajo pasó.
Dos salvedades. Una es voy a tomar el camino largo, o sea que me voy a ir bien para atrás. Y dos, los Pokémones no evolucionan, hacen metamorfosis. Lo Interesantísimo. siento mucho. O sea, lo que muestra la serie y juegos de Pokémon, que los amo con toda mi alma, no es una evolución, es una metamorfosis, que es un cambio de estado durante la vida de un individuo. Pero, o incluso podríamos decir que la teoría de la evolución de Pokémon es una idea lamarquiana de la evolución, transformista. Pero bueno, ya vamos a llegar a la marca. ¿No? Bien, bien, bien atrás, que es a los griegos, que es donde arranca todo siempre, ¿no? No sé en qué diálogos de qué filósofo, no sé si es Platón, no sé si es Aristóteles, la verdad que ni idea, pero hay un griego que medio que se burlan de él, que propone que los humanos venimos de los peces, ¿no? Porque dice, toda la vida viene del agua, hasta ahí 10 puntos, le pegó al muchacho. Entonces, los humanos tienen que haber venido del agua. Y la segunda eh, base que usa para construir su conocimiento, que es muy válida, es decir, los niños humanos son bastante inútiles. Como los niños humanos no pueden sobrevivir por su cuenta, no tienen ninguna capacidad de sobrevivir solos. Entonces, los niños humanos tienen que haber venido eh, o con los progenitores ya creados o descendiendo de otros animales. Entonces, este hombre dice una teoría que no sé si le estoy haciendo justicia, pero básicamente es, hay unos peces gigantes o peces de gran tamaño que se encallan en las playas y de ahí, al verse forzados de respirar aire y de estar en la tierra, van a dar los humanos. Yo siento que es casi como una especie, mi teoría principal es que es una especie de viajero en el tiempo que quiso explicarle la teoría de la evolución a la gente hace 2500 años y falló en el intento y solo quedó ese cambalache. Pero es una especie de primer acercamiento a la teoría de la evolución, que es decir, bueno, la vida viene del agua, los humanos, niños no pueden sobrevivir por sí solos, entonces tienen que descender de un animal que los pueda cuidar, que no sea a su vez un humano. Entonces deben venir de unos peces que se hicieron terrestres y aprendieron a respirar en el aire y después de golpe caminaron y tenían cerebro y fundaron Atenas, ¿no? La otra teoría menos naturalista, naturalista siendo teorías que se explican solo recurriendo al mundo, es decir, sin recurrir a entes añadidos, invisibles, como los dioses o Dios o cualquier fenómeno místico mágico. La teoría místico-mágica es, bueno, Prometeo agarró, hizo unos bollitos de arcilla, le puso en la cabecita diferentes colores, incluso en el mito griego original, Prometeo hace de varios colores a los humanos, ¿no? Hace a los amarillos, los rojos, los negros, los blancos, y Prometeo había creado los azules, los verdes y no sé qué otro color. Y Zeus, cuando va a ver la creación de Prometeo, los pisa y mata a los azules, a los verdes, como que teníamos unos primos que Zeus liquidó antes de que nosotros naciéramos. Entonces esa versión más de creación divina es Atenea nos da el soplo de la razón y del entendimiento y de la vida. Tenemos la saliva de Zeus, como con lo que Prometeo embadurna el cuerpo de esas criaturas, que dan al ser humano, como que le dan esa vitalidad al ser humano, y las manos de Prometeo, que son la representación de los artefactos, de la herrería, de la carpintería, como del hacer del hombre. Entonces ahí recurrís a un origen divino, creacionista, donde no necesitas una explicación naturalista. Decís, bueno, los seres humanos existen porque Dios lo quiso, o varios dioses lo quisieron en consejo, y somos como unos juguetitos de Dios, básicamente, ¿no? Para su divertimento. Eso quizás tenía más sentido con el politeísmo, el monoteísmo es un poco más flojo para explicar por qué Dios creó, o sea, a los humanos. Después de esa explicación, los griegos empezaron a encontrarse con datos que les hacían ruido, ¿no? Los griegos obviamente manejaban el hierro, el bronce, el acero, entonces
de sus minas empezaron a encontrar, o de grandes sobres, empezaron a encontrar fósiles. Fósiles de animales gigantescos, imaginemos fósiles de dinosaurios, por ejemplo, y de animales que ellos no conocían, que nunca habían visto en su vida y que, de los cuales no había registro. Entonces, para los griegos había dos explicaciones posibles, dentro de las que conozco, ¿no? Una es que esos restos sean restos de animales que vivían en otros lugares del mundo, ¿sí? Y que pasaron por ahí y en algún momento murieron, quedaron atrapados en la roca y, bueno, quedaron ahí, eh, pero podríamos encontrarlo en otro lugar, ¿no? Es como si yo estuviese en Europa, me encuentro el resto de un león, ese león vino de África, o era un león que antes vivía en Europa y se extinguió, no, se extinguió no, o sea, que había una población de leones europeos, murieron todos y ahora quedaron solo las poblaciones africanas. En este caso no hay un cambio en la creación, sino que simplemente lo corro hacia un lugar más lejano. Es decir, bueno, quedó acá por algún motivo azaroso, pero es un animal que si yo explorase lo suficiente, me lo voy a encontrar. ¿Sí? Me lo voy a encontrar en Asia Menor quizás, o me lo voy a encontrar en más allá de las columnas de Hércules, que es la puerta del Mediterráneo. La otra teoría era, esos son restos de la gigantomaquia. La gigantomaquia es la gran lucha entre titanes y dioses, o sea, la primera generación de dioses griegos, ¿no? Zeus, Hades, Poseidón, Atenea no, Hera, Hestia, todos esos. Entonces, los fósiles serían en ese caso un resto de un animal mitológico directamente. Y claro, hacen como unas especies, hay dibujos de unas reconstrucciones que si vos pones todos los huesos al revés y le cambias, le pones las piernas en los brazos y lo invertís todo, te queda una especie de monstruosidad increíble, ¿no? Como que con la suficiente creatividad y la suficiente cantidad de huesos podés inventarte medio el animal mítico que quieras. Entonces, un poco de esa teoría se va a basar el cristianismo y las otras, principalmente el cristianismo y las demás religiones abrámicas para explicar a los fósiles más adelante. Hago una pausa por si estoy demasiado expositivo. No, cero. O sigo. Yo te estoy siguiendo. Quiero que lleguemos Ok, tipo a Darwin. ok, le meto. Sí, Ok, sí, tranqui. voy. Yo estoy descansando Genial. además. Estoy re cómodo. Ok, ok. Entonces, medio que el medioevo, con las escrituras y la idea bien bíblica de la creación única, ya monoteísta, decir, bueno, y Dios se hizo la luz y la creación en 7 días y tomarse la Biblia al pie de la letra, muy concreto, Dios creó a las plantas, los animales, los hombres, todo, ¿no? Entonces, en el medioevo empieza a postularse un origen divino de todos esos fósiles y de las criaturas vivas en la existencia. Entonces, según la mayor parte de los autores medievales que escriben en los bestiarios, en los herbarios y demás, es Dios creó a todos los seres vivos. Los creó de una vez y para siempre. Y los fósiles son medio o criaturas fantásticas o criaturas que viven de vuelta en lugares lejanos o se agrega otro agente que es el diablo. Entonces los fósiles son juegos del diablo para engañar a los buenos cristianos que duden del poder creador de Dios o de esta idea de un mundo estático. De vuelta, ese mundo estático y jerárquico no solo viene por el lado de la biología, ¿no? El mundo feudal, el mundo medieval es extremadamente estático, no hay movilidad social, hay títulos de nobleza, hay clases sociales bien distinguidas, o sea, vos tenés el clero y la nobleza, que son seres humanos distintos a los me sale paisanos, pero no son paisanos, No, los a los campesinos. peasants, a los campesinos, ahí No, va. además se llamaba, bueno, por eso se llamaba sociedad estamental. Tipo, la palabra era estamento, que es tipo la cosa más sólida e inamovible del imaginario gramatical. O sea, era tipo, sí, no había
en esas sociedades feudales fisiócratas, como toda posesión de tierra pasaba por algún tipo de título nobiliario o tenías que ir a... De hecho, la única varianza que podía haber en una sociedad de ese estilo era la guerra. O sea, tipo la apertura con Asia, bueno, después la expansión ultramarina a América es, Marx en algún punto también lo pensaba, es el origen de la Revolución Francesa, en el sentido de el burgués que te vuelve a Francia, tipo lleno de oro y influencia política, era un hijo de un artesano que ahora tipo es un nuevo rico y te dice, loco, yo tipo, yo quiero participar de la decisión. Pero hasta que se da esa situación de un montón de gente sin ningún título nobiliario o ningún argumento genealógico para disponer de poder durante muchísimo tiempo y sacando esas salvedades, como digo, las cruzadas, la ruta de la seda, o sea, cualquier irrupción del mundo externo que podía llegar a hacer tambalear el esquema estamental, como decís vos, se buscaba la estasis, se buscaba la tradición, o sea, el statu quo era de hecho, la falta de hoy vivimos tal vez los peligros de la innovación o tipo las ambigüedades de la innovación. Obviamente el statu quo eterno y la obsesión con la tradición tiene sus defectos, pero es lo que se buscaba. Tipo, es como decías vos recién. Ah, no, recién no, fue hace tipo 25 minutos, pero no, está bueno no inyectar al pasado la mentalidad del presente. Ahora estamos tipo llenos de vértigo por la innovación constante, pero en esa época la innovación era algo que tipo se frameaba y se absorbía de muy mala gana. Tipo, nadie quería sorpresas. Tipo, nadie quería el nuevo iPhone, tipo, la nueva bayoneta. No, y bueno, hacía temblar mucho estos órdenes estamentales, los cambios externos, pero se trataba de aislar lo más posible a los feudos para que se mantenga todo tipo chill. Pero bueno, cierro mi paréntesis. Sí, igual me viene bárbaro porque el fin de esta teoría del medioevo con el Renacimiento y la gran expansión europea es esto, las cruzadas empiezan a agrandar el mundo, los burgueses que empiezan a expandir su interés comercial y empiezan a viajar y a como aumentar el comercio y cada vez la frontera europea empieza a ser más amplia, más lejana. Los portugueses que empiezan a darle la vuelta a África, los españoles que llegan a América. Entonces, hay una idea de que el mundo, al aumentar la exploración, se empieza a achicar. Es como una especie de contraintuitivo, ¿no? Entonces, todos estos filósofos naturales o naturalistas que empiezan a embarcarse en estos viajes, principalmente con fines militares o fines económicos, o sea, al servicio de las coronas de ese momento o de los, quien proveía el capital, empiezan a hacer grandes descripciones de seres vivos de otros lugares del mundo, ¿no? Eh, Ahí es donde aparece una idea de que primero que la naturaleza y la diversidad de seres vivos es mucho mayor de la que están acostumbrados a ver en Europa. Y una idea de que hay cierta similitud y cierta estructura en esos biomas, en esos ecosistemas que aparecen, que no se ven en Europa. O sea, empiezan a haber muchísima más variación, pero al mismo tiempo órdenes locales en esos ecosistemas. Ahí aparecen, bueno, personajes como Humboldt, como, ¿cómo se llama el amigo de Humboldt? Que no me acuerdo el nombre, que también es otro europeo por ahí. Y todos esos empiezan a mandar contenidos y a concentrar, a centralizar ese estudio de los seres vivos en Europa. El, el capo de toda esta centralización, por así decirlo, es Linneo, Carlos Linneo, que es el que usamos todavía la nomenclatura científica para los animales y de las plantas de su lado, que es el típico, uno busca el nombre de un animal y tiene un nombre en latín de dos palabras, ¿no? Por ejemplo, busco perro y es Canis familiaris, ¿sí? Canis es como el nombre genérico, por ejemplo, vos tenés Canis lupus es el lobo y Canis familiares es el perro. Entonces yo tengo un nombre que me va a dar como el grupo general y otro, lo que funciona como una especie de adjetivo que me va a dar la especie en particular. Entonces, con esa búsqueda y esa recopilación gigantesca de datos a través de todo el mundo, de un montón de
de campañas de exploración, incluso la vuelta al mundo, o sea, muchísima información que entra a Europa, se empieza a crear como un gran patrón de la vida. Es decir, empiezo a ver cuál es el link entre todos los seres vivos. El tema es que todavía la evolución no aparece. ¿Por qué? Porque no se destierra la idea de que la naturaleza es creación divina, y de hecho la obsesión de Linneo y de muchos otros es la del Renacimiento, que es un periodo altamente místico-mágico. El Renacimiento es el revalorizar la razón y la inteligencia y la lógica y la matemática y demás, pero todo cubierto de una capa muy importante de pensamiento mágico y de en esos patrones, en realidad buscar causas astrológicas, buscan a Dios en esos patrones, como que las leyes de la naturaleza empiezan a buscarse en la idea de que si uno entendiera ese patrón, entendería a Dios, ¿no? Entonces, todavía no nos separamos de la idea creacionista. Es como si hay una quote que no me acuerdo tal cual, pero es que en la búsqueda de las conexiones entre los seres vivos, vamos a encontrar la forma de pensar de Dios, ¿no? Las leyes de la naturaleza nos hablarían sobre la racionalidad de Dios. Todo esto además acompañado por la alquimia, la búsqueda de la inmortalidad, la astrología, o sea, un montón de corrientes que convergen en, en una especie de hermetismo alrededor de la ciencia, o el comienzo del pensamiento científico, que todavía no logra separar lo práctico y lo empírico de las creencias mágicas y la numerología y los patrones ya más mitológicos o divinos. Sí, yo igual, para hacer otro paréntesis, creo que lo importante de ese momento, y lo discutíamos en uno de los podcasts anteriores, que según la nueva nomenclatura son posteriores a este, porque estamos rompiendo como la Matrix con este capítulo. eh, para mí hay mucho de la arquitectura teológica del cristianismo que permite esto que estás diciendo. Porque lo que se desarrolla, pues es un momento muy galileiano todo este, es como lo que se va perfeccionando es el método. Y veamos el método entendido como un medio orientado a un fin. Sí, el fin sigue siendo el oscurantismo teológico del medioevo tardío, pero el método empieza a ser más parecido. O sea, la ciencia nace dentro del cristianismo porque el cristianismo se presta para una definición más empírica de Dios. Eh, a eso quiero ir. O sea, justamente empiezan a aparecer teólogos y chabones que empiezan a valerse de métodos precientíficos para participar de la discusión religiosa. Y un poco le sacás la curita de la religión, el método se desarrolló, ¿entendés? Al calor de esa situación. Entonces, es interesante y también tuvo que ver mucho con la traducción de los textos clásicos por parte del Islam y también en Persia, si se habían hecho muchos. O sea, como los persas también estaban obsesionados con la astrología, pero desarrollaron un montón de herramientas matemáticas pensando en la astrología y. Digo, me parece que fue un momento de mucho cosmopolitismo y mucho ida y vuelta, mucho avance tecnológico a nivel naval y cultural. Y me parece que se desarrollaron muchos métodos, una visión más instrumental de la tecnología. O sea, se perfeccionó mucho la herramienta. La discusión seguía así, tipo, siendo, obviamente girando en torno a la teología, pero de hecho yo creo que se hipertrofió tanto el desarrollo de la herramienta que esa misma herramienta se vuelve después contra su fundamento, que es la revolución científica. Que es tipo, che, ahora tengo un instrumento enorme y tipo, me es cero ocamiano, me es cero económico tener que seguir buscando a Dios en todo esto cuando Dios parece a veces la explicación más costosa. Eh, pero es interesante ese proceso y lo debatiremos otro día, como ya lo hemos debatido, yo creo que hay algo del cristianismo y de cómo está hecho que favoreció esta racionalidad. Vos decís que la racionalidad esta se dio pese al cristianismo. Yo creo que el cristianismo algunas semillas especiales tenían su germen de unificación, de religión unificadora de un imperio altamente pagano que tenía como demasiadas válvulas para que respire y eso terminó como medio cavando su propia tumba para mí. Pero bueno, es para otro día.
Giordano Bruno, Copérnico y Galileo no opinan lo mismo, digamos. Yo no sé si no opinan lo mismo, la pasaron para el culo, les pasó lo que les a Calvino también, creo. Eh, Bruno fue el que peor la pasó de todos. Bruno tipo, le Y cortaron la sí, lo lengua y lo prendieron prendieron fuego. fuego, pero Galileo se arrepintió porque es un cagón. Y yo también me hubiera arrepentido, pero digo, no, me parece una chicana totalmente fuera de lugar. O sea, yo no estoy diciendo que no hubo una inquisición y una contrarreforma al protestantismo eh, digna de la mierda que es capaz, tipo, las sectas religiosas de ese entonces. Estoy diciendo que el método, o sea, bueno, no sé, son formas de verlo. Si vos ves los argumentos de Santo Tomás de Aquino, San Agustín, o sea, argumentos que se van dentro del debate teológico, dentro de los concilios vaticanos, el tipo de debate y bueno, autores como Spinoza, tipo también filósofos que buscaron otra forma de buscar a Dios de una manera más críptica y más naturalista. Yo lo que quiero decir es, el método se fue perfeccionando. Obviamente se restringía la discusión a que fuera, no, no sé qué, porque además Dios en ese momento era un fundamento político, cultural, social y económico. O sea, no es que vas a debatir a Dios y es una paja intelectual. No había división intelectual de las ciencias todavía. No había iluminismo. Vos estás tipo diluyendo el fundamento político de tu reino en momentos donde necesitas llevar un montón de campesinos a la guerra que se van a morir. O sea, no era una cuestión tan intelectual. Realmente era socavar los pilares de una sociedad, meterte con Dios en ese momento. Y muchas veces se te perseguía por eso. Como ir hoy en día, tipo, a intentar socavar los fundamentos de la invasión rusa en Moscú. Te van a meter preso, ¿no? Por un apego a la verdad. Tipo, que creen que son fake news y que es inmoral. Es porque, chabón, nuestras tropas no pueden estar recibiendo estos mensajes desde casa. Necesitamos que sigan peleando. Entonces también creo que no es tan así. Creo que tal vez mismo el inquisidor que hizo arrepentirse a Galileo, tal vez tipo sentía que Galileo tenía razón en el fondo, de su parte intelectual. Tenía un compromiso Mm. político, pero no importa. Otro día lo debatiremos. Este capítulo es más tuyo que mío. Bueno, entonces llegamos a esta situación que contabas. Entonces, después del Renacimiento y la corriente místico-mágico, como vos habías dicho bien, la burguesía empieza a acumular poder económico, poder político y demás, pero no se ve representada en la estructura social, ¿no? Entonces, mi ejemplo siempre es Francia, que es lo que más conozco, donde 1789, Revolución Francesa, le cortamos la cabeza a todo noble que se nos caiga entre las manos y aparece la idea de que la sociedad puede cambiar, ¿no? De que hay una transformación posible en el orden social. Y eso, a mi entender, se traduce inmediatamente, o uno es retroalimentación del otro, creo que me quedé frisado, pero bueno. Mi computadora se está prendiendo fuego, está en 95 grados, yo estoy monitoreando, por eso miro tanto por el costado. Cambié el cooler y se colgó todo, pero estoy tratando de bajarle un poco la temperatura porque me está asustando y mucha humedad. Eh, Entre que está llena de polvo, está apoyada arriba de una tabla de MDF y hay mucha humedad, ahí la bajé 10 grados, pero el momento fue ese momento que se... Pará, ¿está alineado bien esto? Sí. Bueno, dale, seguí, perdón, Ok. Entonces, cuando empieza a ser posible el cambio de orden social, o quizás en simultáneo, nunca se sabe, ¿no? Son correlaciones, no causalidades, eh, aparecen dos personajes importantes que en general todo el mundo conoce a uno y no al otro, que son Buffon y Lamarck, que son también de vuelta biólogos, filósofos naturales o lo que sea que se parezcan a eso, que proponen teorías de la evolución por primera vez, realmente teorías evolucionistas, ¿sí? Lamarck propone el transformismo, que es el que la mayor parte de la gente conoce por un ejemplo muy mal dado, con unas jirafas que tiran el cuello y se comen las hojas y las otras como que por pura voluntad de la jirafa estira el cuello, llega a las hojas más altas, entonces eso le permite sobrevivir y su descendencia hereda ese cambio adquirido.
Entonces lo que propone Lamarck se llama ley de uso y desuso, donde básicamente vos usás mucho alguna característica tuya, por ejemplo en el caso de la jirafa, el cuello, entonces ese uso genera una hipertrofia de la característica que te hace mejor en el uso de esa característica, y la atrofia es cuando vos no necesitas, debido a cambios en el ambiente o de tus necesidades o de cómo obtenés los recursos, tenés una atrofia de alguna característica. El caso sería, el que se explica siempre, es el del topo. Como el topo está bajo tierra, no necesita usar los ojos, entonces se le atrofian y ese cambio que sufrió durante su vida se lo transmite a la descendencia. El otro personajito que aparece ahí, que es menos conocido, es Buffon, que propone una teoría inversa a la de Lamarck, ¿no? Pues Lamarck, el transformismo que propone es, él agarra, se olvida de Dios, lo deja un costadito y dice, bueno, la naturaleza es una gran fuerza creadora, ¿sí? Lamarck más panteísta que creacionista, panteísta siendo que cree en la fuerza absoluta de la naturaleza, como la naturaleza como una especie de Pachamama directamente, ¿no? Como una divinidad en sí misma. Recurre a Gea o a Rea, ¿no? Como a diosas griegas directamente. La naturaleza es una gran fuerza creadora, genera seres vivos por generación espontánea siendo, aparecen moscas o ratas o gusanos espontáneamente, como que se hacen a la existencia directamente, sin, como originados por el ambiente, sin necesidad de nada previo. Y esos seres que él llama inferiores tienen un deseo, una voluntad hacia mejorar, ¿sí? Entonces lo que crea Lamarck es una gran pirámide de los seres vivos, que en realidad le hereda a Aristóteles, no lo mencioné antes, pero bueno, para no hacerlo tan largo. Y obviamente, ¿quién está arriba de toda la pirámide? El ser humano. Sí. O Ah, Dios ahí va. en un tiro, pero no Sí, está por afuera de la pirámide, Dios, me imagino. claro. Dios está como de última mirando arriba, O pero sea, Dios serías eh, vos. Me encantaría, ey, boludo, mini paréntesis. ¿Podemos hacer ese póster? Tipo, se lo quiero encomendar a alguien por Fiverr. O sea, quiero una pirámide de todos nosotros, tipo, mortales, y vos de arriba medio Stranger Things, tipo, el tema Cogor, no me acuerdo cómo se llama. Como viste, un típico póster de peli de los 80 con medio dibujado sci-fi. Necesito, tipo, ¿cómo se llama el demonio del Señor de los Anillos? El que está en las minas Tirith. el Balrog. Eso, tipo así, medio como fuera de del plano, ¿entendés? Como una parte tuya nada más. Después Ok. vamos a ver si se puede hacer algo de eso, pero perdón, sigamos. Eh, entonces Lamarck inventa una idea transformista donde la vida viene de orígenes muy humildes y tiene una voluntad de mejorar generación a generación a través del uso de sus características. Tipo una ¿Y publicidad qué es del lo Partido importante? Republicano, claro. Tipo, Claro, o sea, Carlitos completamente Tevez. está completamente relacionado con la Revolución Francesa y con el deseo burgués de Lamarck. Es Chevalier de Lamarck, ¿no? Él es medio noble, pero fue científico para Napoleón, fue importante, no, importante, fue una persona relevante en la época, y medio que acompaña este cambio social de decir, bueno, ya no tenemos compartimentos estancos, ya no tenemos clases sociales de una vez y para siempre, sino que hay una idea medio meritocrática, que es muy hija de la Revolución Francesa, de decir, bueno, eh, un organismo puede hacer un esfuerzo durante su vida para mejorar sus condiciones respecto a su ambiente, a sus necesidades y demás, y esa mejora que logra durante su vida se la va a heredar a sus hijos. Y sus hijos a su vez pueden hacer el mismo esfuerzo y se la van a dar a sus hijos y a sus hijos y a sus hijos para tener esa tendencia hacia el crecimiento, tendencia hacia la mejoría, ¿no? Entonces no solo funciona para los seres vivos en el sentido de que las ratas quieren convertirse en humanos, ¿no? Sino que los humanos pueden tener esa tendencia hacia la mejoría. Hay una idea de romper con el orden social, y aunque sea medio jerárquico todavía, en el sentido que hay seres inferiores y superiores, y que es una especie de cuestión temporal,
que después Marx va a cometer el mismo error, ¿no? De poner una línea de tiempo continua y plantear la evolución como algo lineal, ¿no? De lo más primitivo a lo más moderno, donde básicamente es como poner a los cazadores recolectores en la base y a la sociedad moderna, industrial y republicana y demás arriba de todo, como el pináculo de la creación. Pero bueno, hay una idea al menos de que el cambio es posible. Creo que Esa es eso la era lo idea de la... importante, y sí, eso era un poco lo importante, perdón que meta otro paréntesis ínfimo, pero sí, boludo, porque además es como que intuitivamente, de hecho hoy, la verdad es que el otro día, que en realidad es dentro de como 2 meses, según el glitcheo que proponemos hoy, hablábamos de qué cosas de la ciencia hay gente que querría que no te digo que se silenciaran, pero que no se compartieran tan efusivamente. La idea esta lamarquiana de que es, a ver, la idea lamarquiana que estás contando vos ahora es como una extrapolación de la idea de la disciplina y el ejercicio. Es como decir, tipo, esta es esa pequeña, casi una expresión de deseo que decir, se puede mejorar, tipo, hay un camino posible, pero costoso hacia la mejora, y que eso encima se traslada hereditariamente, y la realidad, o sea, sería una realidad, o sea, digo, esa sería una realidad más deseable para nuestra ética moderna que lo que realmente pasa. Entonces, también es natural que con el desconocimiento de la genética que había y todo eso, tipo la intuición, eso es el confirmation bias, tipo la intuición quiere que sea así. De hecho, vos vas a hacer un censo ahora a la calle, la mayoría de la gente debe creer que es así, en algún punto. O debemos todos querer negar que tipo un gran esfuerzo que hacemos no es traspasado a nuestros hijos. Lo que pasa es que sí, hoy en día lo queremos a través del aprendizaje. Bueno, no estamos tan obsesionados con los genes y es tipo, sí, convertite en una mejor persona porque vas a criar mejor a tu hijo, no es que se lo vas a pasar tipo a nivel en el hardware. Pero igual, digo, siento que, de nuevo, con el diario del lunes, sí, la Mark parece un pelotudo, pero como que siento que es una idea intuitiva. También, o sea, bueno, sí, más o menos, pero o sea, es una idea que siento que yo tendría también y que es una idea muy afín al mundo que todos queremos que sea. Todos queremos que una persona tenga un vector posible hacia la mejora. Porque todos en el Mm. fondo, y más en esa época donde se plantea la igualdad, bueno, la Revolución Francesa fue medio la cristalización de un proceso más largo, que plantea la igualdad como algo deseable. Eh, Al menos la igualdad jurídica, que de nuevo para mí es algo que empieza en el cristianismo, pero no lo vamos a discutir de nuevo. O todavía, porque en teoría lo discutimos en el futuro. Pero bueno, Claro. cierro mi otro paréntesis. Sí, no, igual, o sea, yo también lo rescato a la marca, a mí me cae bien el señor, la verdad que además siempre hay que rescatar el hecho de que aproximar una idea siempre es o someterte a estar equivocado, o sea, cualquier abstracción que hagamos como seres humanos necesariamente es incompleta y necesariamente alguien va a probar que de una manera u otra nos equivocamos. La marca al menos propuso algo que podía en cierto modo, explicar los fósiles, explicar la diversidad en la Tierra, como una preocupación más con lo empírico, esta idea de, él estudiaba muchos casos en, por ejemplo, humanos que tenían cirrosis por tomar mucho alcohol, él creía que esa especie de atrofia del hígado, o de los, sí, del hígado, se lo iban a pasar a su descendencia, ¿no? Como una preocupación real con el ser humano. Eh, y además, bueno, apoyar y ser artífice de la Revolución Francesa. Eh, lo que sí hay de vuelta para rescatar de él es que hay hoy en día, conocemos mecanismos biológicos de herencia eh, que van más allá de la genética con la que nacemos, sino que pueden haber cambios durante nuestras vidas que se lo pasemos a nuestra descendencia. Es como podríamos hacer un capítulo entero de epigenética y sistema inmune, ¿no? O sea, el sistema inmune que yo tengo, pero probablemente más que yo en realidad una mujer se lo pasa a sus hijos cuando a través de la gestación y el parto y demás. Hay una idea de que si uno tiene un sistema inmune muy desarrollado se lo pasa a sus hijos y ese sistema inmune se consigue por entrenamiento, es decir, por exposición a muchas enfermedades básicamente. Y lo mismo con la epigenética, que son marcas en los genes que van como por encima, que son marcas estructurales en el ADN. No cambia el código genético, sino que cambian diferentes moléculas que se posicionan encima.
Pero bueno, son un montón de casos. Esos descendientes, por ejemplo, de gente que vivió una hambruna, ven cambios se llama la metilación del ADN. Pero bueno, podríamos hacer un capítulo aparte en el futuro, más futuro. Y el otro personajito que menciono así muy rápidamente, que es como la versión pesimista de Lamarck, es Buffon, que propone exactamente lo inverso. Que dice, la naturaleza tiene unos moldes ideales para los seres vivos, como él se basa directamente en los blasones de las insignias de las casas de los nobles, o sea, el león, el ciervo, el caballo, el perro, el humano, el dragón. Dice, y de esos grandes moldes van a degenerar todos los seres vivos. O sea, es como, Es una idea muy platónica en su claro, concepción. claro, es platónica, pero permite esa diversidad y permite el cambio. Pero básicamente lo que dice Buffon es que estamos en un gran espiral descendente, como esta gran derrota, que es lo mismo que postula Tolkien en sus libros, es una idea muy cristiana, de que medio que estamos en una espiral descendente hacia el juicio final, ¿no? Como que todo va a ir que toda la gloria pasada fue la máxima gloria, fueron las 7 colinas de Roma, o las grandes ciudades de los elfos para Tolkien, o el paraíso perdido para los cristianos. Y venimos de ese lugar idílico y nos estamos derrumbando hacia la mugre, Bueno, hacia pero, lo... perdón, para los griegos también era así en algún punto. Porque de hecho, toda la época de los griegos que a nosotros nos parece épica, ellos tipo la consideraban que fuera la parte más de sentando a la República. eh, Ellos lo consideraban tipo el ocaso de la grandeza de la civilización. De hecho, en el ocaso de los ídolos, Nietzsche tipo está un rato largo. Nietzsche, no sé si hay un mejor estudiante de Grecia que Nietzsche entre los famosos. La idea entre la distinción entre Apolo y Dionisio como modelos, tipo el hedonismo contra el racionalismo, ese medio ortiva, socrático, bueno, no importa, lo que me refiero es que en el capítulo 6 del mundo de las ideas de Platón en la República, él habla de una idea, bueno, que viene a colación de la caverna, que es lo que todos conocen, de una idea muy parecida a esto que el chabón dice, bueno, hay moldes ideales en este hiperplano que es el mundo de las ideas que tipo se parece sospechosamente a la internet. Hay tipo un hiperplano donde están las cosas viviendo en su esencia y toda realidad, y acá está como la claim científica de Platón, toda realidad es una copia imperfecta de ese molde ideal. Entonces también está un poco esta idea de, no lo explora Platón, pero si sumás todo el pensamiento griego de una, algo se ve también ahí, esta idea de, bueno, cada vez te vas alejando más del molde ideal con el pasar del tiempo, porque empiezan a hacer como copias de copias de copias de copias. Eh, por eso Platón no siguió tanto ese camino, pero el germen también está ahí. Como que siempre que está ese pasado mítico, salvo que por medio de la revelación, como por ejemplo Jesús dentro de la teología cristiana, porque Jesús es una revelación de Dios en la tierra, tipo en el presente. Porque Jesús era un judío. Entonces, para Jesús, desde la época de Moisés, en teoría que Dios está medio en una. Entonces, para los contemporáneos a Jesús, ellos presenciaron uno de esos momentos, como Mohamed para el Islam también, o Buda para los cosas. O sea, hay contemporáneos ya con escritura y con una influencia que flashean que vivieron uno de momento de revelación, de ese pasado idílico en el que tipo no se sabe cómo se van a volver para ahí, sino un momento en el que la historia se vuelve a reescribir, como que Dios tira una nueva posta. Y los griegos también, como muchos de los griegos eran nuestros semihéroes, se cogían con las ninfas y los dioses en esos bosques, y ellos miraban como, y ese pasado quedó atrás. Y no hay como muchos momentos de revelación religiosa, hay famosos posteriores en la cultura griega. Fue medio un descenso más hacia la exégesis y hacia la racionalización de esas revelaciones. Pero bueno, nada, siento que en algún punto es una herencia platónica la idea del molde. Pero no Sí. importa. Cierro otro Sí, paréntesis. sí. No, es que es eso tal cual. Y bueno, la idea de Buffon igual no va a prosperar, porque además mala fama plantear
el origen de todas las cosas en un origen noble, como que no supo leer La habitación, No, Buffon. para nada. No. Estaba Y quedó Robespierre ahí, tipo. atrás de, sí, sí, ya con la canasta preparada. Totalmente. Eh, y entonces, bueno, va a haber un montón de científicos en el medio, Lavoisier y demás, hay como ya la ebullición de la ciencia es absoluta, hay un montón de descubrimientos día a día, la Royal Society en Inglaterra, la Académie de Sciences en Francia, o sea, realmente es un boom científico. Y con ese contexto y ante un montón de pensadores en simultáneo, va a aparecer Darwin apoyado en dos figuras previas. Dos. No sé dónde está mi cámara, ahí va. En dos figuras previas, que son Wallace, que es familiar de Darwin, si no me equivoco, y Lyell. Lyell es un geólogo. Eh, recién arranca la división de las ciencias, todavía no es muy concreto, ¿no? Como que todos estudiaban de vuelta ciencias de la vida, o medio que podía ser médico o filósofo natural. Eh, Lyell, geólogo, postula por primera vez que los mecanismos actuales por los cuales se está modificando la Tierra tuvieron que haber sido los mismos en toda la historia del planeta. Entonces, si esos mecanismos estuvieron actuando todo el tiempo, la degradación de los suelos, la erosión, el pasado de los ríos, los vientos, bueno, todavía no se hablaba de movimiento de placas, pero los temblores, los terremotos, el derrumbe de las montañas, si todo eso se dio en el pasado a la misma tasa de lo que se da ahora, Lyell calcula que hace X cantidad de años, no sé, hace 1.000 millones de años para atrás, el planeta era muy distinto, ¿sí? Entonces, si ya habíamos postulado la idea de que los seres vivos podían cambiar, Lyell postula que el planeta Tierra mismo podía cambiar, ¿sí? Acá hay, de vuelta, otros cálculos que vinieron antes. Uno fue el de Buffon, por ejemplo, que muy inteligente agarró una bola de hierro gigante, la calentó toda y midió cuánto tardó en enfriarse hasta el centro, ¿sí? Y entonces él extrapoló eso al tamaño de la Tierra y dijo, la Tierra originalmente era una gran bola de material caliente, que no le pifió por mucho, o sea, una gran bola de magma. Y dice, si tenía este diámetro, ¿cuánto tiempo tardaría en enfriarse? Porque para que nosotros estemos encima, se tuvo que haber enfriado. Entonces, teniendo el número bíblico de 6.000 años de existencia, que, bueno, está un poco lejos del real, Buffon plantea algo así como, no sé, 500.000 años, ponele. Era un número increíblemente más grande. Obviamente estaba mal ese número, pero estaba mucho mejor que ir a buscarlo a un texto y decir, bueno, como está escrito acá y Dios lo dijo, buenísimo, vamos a creerla. Hay como una idea de la experimentación para postular cómo había sido la Tierra en el pasado. Eso es como un experimento clave que después va a favorecer la idea de Lyell, y encima de Lyell van a venir Wallace y Darwin en simultáneo. Hiciste una cara y no sé si es porque me burlé de Dios Porque o si es porque... yo no entiendo, te damos todo un capítulo para que seas tipo la indisputable estrella. De hecho, yo no hablo salvo que hagas un silencio como diciéndome, che, pinta que hables y tipo, tira alguna reflexión falopa que a nadie le importa. Y aún así me chicaneás, tipo, ahora sí, tipo, me estás tirando, o sea, ¿para qué más querés, boludo? Realmente, ¿qué más te puedo ofrecer? Más que la plataforma y todo el protagonismo para que no me chicanees. Decime y lo no, hago. Lo hago, no boludo. fue una chicana, te juro que soy ¿Querés muy que amigo, estoy solo. me consigo un prepucio y tipo, me lo coso? Así borro toda marca religiosa de mi cuerpo. Eso te va a sentir más cómodo. Estoy circuncidado, Bueno, le cuento a la gente. no es Porque solo soy del una pueblo de religión, Dios. ¿Eh?
primero no es exclusivamente una religión, y segundo, no solo tu pueblo está circuncidado. Bueno, Los, pero se los, copiaron, boludo. Nosotros empezamos. los estadounidenses sufren esa costumbre que es bastante cuestionable. Boludo, También el un otro día día podríamos... estaba, re puedo saber eso porque yo no lo veo como algo. El otro día lo hablaba con mi viejo, digo, yo no lo veo como algo grave porque lo tuve siempre y ya fue, pero es literalmente una mutilación genital. Es tipo, me eh, tajearon, tipo, me tajearon sin mi consentimiento y yo conozco a mis viejos. Me conozco a mí, no hay ningún tipo de atmósfera creepy al respecto, pero supongo que toda tradición a repensar no es sentida por las personas que tienen la miopía de estar viviéndola como algo súper creepy. Y fue como una doble reflexión, fue tipo, claro, muchas cosas que a mí me parecen incomprensibles del mundo, los protagonistas lo sienten así, porque si me contaras mi historia a mí y yo no fuera yo, diría, no está bien. Y yo no lo experimento como algo que no esté bien, no estoy indignado, ¿entendés? Pero si no lo tuviera y me lo contaran de otra cultura, diría, no quiero poner ejemplos porque para mí la ablación africana es extremadamente más grave. Y es tipo, siento que ellos sí la tienen que vivir como algo creepy o igual no me parece, o sea, me parece de la misma familia de cosas que no dan, pero me parece algo mucho más grave que esto. No importa, ¿no? Van 50 y pico minutos, no me voy a meter ahora en las mutilaciones religiosas genitales, no cabe hoy. Bueno, el punto es, ¿por qué carajo me chicañas? Honestamente te pregunto. Llegamos a Darwin, esa era la tarea de sí. hoy. Siento que podemos hacer una parte 2 en donde veamos tipo cuáles son las misconceptions de la evolución que tiene la gente en general y por qué. Me parece que se va a alargar mucho abrir esa puerta hoy. Así que dedicaría el tiempo que queda a preguntar por qué carajo me chicañás en un día en el que estuve muy dócil. Fui un león herbívoro hoy. Eh, Te juro que me sale solo, que es completamente involuntario. Además, un tema... Mirá, introduzco el tema guía de nuestro podcast, que es que no existe el libre albedrío. Así que no soy libre de no chicanearte. Es ¿Sabes qué? más ¿Sabes fuerte qué? que yo. Estuve pensando mucho en esto en estos días. Desde que empecé a debatir la frase de Hume acá, que estoy empezando a tener como un shift. O sea, estoy empezando a entender otros autores, como por ejemplo Dennett o Hofstadter, o de esos autores que yo agarré muy de pendejo y estaban en la discusión, o Pinker, o que algunos que están en la discusión de free will y frenan como tipo a los fundamentalistas de no hay free will, no elegimos nada, que es como, y ponen esta cara tipo de, que no es la cara de alguien tipo que estás hablando en una birrería y te dice no, pero yo siento que decido, o sea, obviamente son gente que entiende el argumento. Pero yo también experimentando un shift de. Hay algo medio naif también siento. Y como me parece medio. Pienso en. Pues yo muchas veces plantado el argumento diciendo no hay chance de que tengamos free will. No tiene ningún tipo de sentido. Y me parece re pene esa postura. No necesariamente el argumento. La postura. Tipo, pararse y decir, tipo, tengo que lidiar con que vivo una vida en acuerdo al esquema de la responsabilidad y de la decisión, hablo en esos términos, mi lenguaje está pensado en esos términos, mi vida y mi sistema emocional está calibrado en esos términos y tengo que eh, convencerme de que eso no existe. Como que estuve pensando mucho sobre eso, estoy muy obsesionado con las heurísticas, boludo. Sí, sí y no. Mira, mi raíz filosófica más fuerte es el estoicismo. O sea, creo que es como lo que guía mi ética personal. La Que se verga el basa... estoicismo. Bueno, estás equivocado, ¿qué querés que te diga? No, no, yo te Eh, digo, vos me chicaneaste antes, ahora te voy a hacer pija tu secta de griegos virgos acá en vivo. Tuvimos un emperador romano. No, no sé Uf, qué. wow, bien. Em, Y hoy tienen tipo pero, las deudas más grandes de Europa. Digo, ¿dónde está la grandeza griega? O sea, pero básicamente el estoicismo se basa en esta idea del locus de control interno, ¿no? Como la postura claro. filosófica de que uno es el maestro de sí mismo. Hay un chico que tiene un podcast que me copa mucho, se llama Círculo Vicioso, se llama Juan Rocco, argentino también,
pasa ahora, así que vayan a verlo si quieren, que habla como una especie de gobernar los propios estados mentales, ¿no? De ser dueño de tu propio cerebro y tu Sí, propio tren bueno, de boludo, pensamiento. el mindfulness que toqué viene de Oriente, hay mucho overlap, pero es eso. Claro, o sea, yo, o sea, así de boludo como me ves, me encanta el mindfulness, No, me encanta no te meditar, veo me encanta... boludo, no te veo boludo en absoluto. Nada más me Bueno, parece que me voy a me tomar. dijiste, tu postura es de pene, me dijiste, literal. Es re pene ser estoico. No, pará. No, yo no creo que seas boludo, ni mucho menos. Lo que sí creo a veces es. Y en esto me la tengo que jugar, es una apuesta que hago con el diario del jueves. O sea, yo la religión siempre me pareció muy estúpida. Hasta que dejó de parecerme tan estúpida. Yo siento que ese es el camino. Y me animo a decir que por todas las conversiones que tuve hasta ahora con vos, siento que todavía no viste esa segunda parte. Vos me podés decir, tal vez esa segunda, no, ya sé que me vas a decir que entendés que es importante, pero no me refiero a eso. Me refiero a lo que discutimos siempre, que es, o sea, para no ser relativista, yo siento que en este aspecto en particular, yo fui parte del equipo Dawkins, en el que estás muy bien asentado y muy sentado hace mucho tiempo, porque hablo mucho con vos. Yo siento que el camino es, ¿te parece una pelotudez? ¿Te parece una pelotudez? ¿Realmente te parece una pelotudez? Aparece algo raro. Yo creo que ese camino secuencial no es relativo y si me la tengo que jugar de nuevo, puedo estar errado. Puedo estar nada más yéndome por una tangente estúpida por la que el costo de oportunidad ni siquiera es positivo. Hay una vida más feliz ni siquiera considerando esto. Pero si tengo que apostar acá en vivo para todo el planeta Tierra, digo, para mí ese camino no es relativo y vos todavía para mí no viste esa segunda vuelta a la religión en la que decís, ok, hay algo acá. Y es mi... No, no, ¿Qué? no sé si a la religión en sí, pero yendo un poco a tu punto, yo tengo una vuelta, yo, o sea, si yo tengo un tema, creo que directamente neurológico de haber nacido ateo. O sea, a mí me mandaron a catequesis a los 6 años, me mandaron. Yo dije, che, puedo ir a catequesis para ver a mis amiguitos. Fui y no duré una clase porque era incapaz de creer. O sea, me parecían más creíbles las historias de Tolkien o de C.S. Sí, Lewis que sí. yo leía por Igual mi para, yo cuenta. me considero profundamente ateo también. Lo que me parece que no estamos de acuerdo es en el profundísimo, importante y hasta defendible impacto de la religión en la moral humana. Esa es la parte que a mí me importa. Para vos es muy obvio que podemos llegar al utilitarismo por medios científicos. Para mí no. Esa es la discusión profunda. No, No, que iba a decirte otra cosa y me cortaste. bueno, está bien, estoy Que enojado y queda poco tiempo. a mí me parece que uno puede llegar, hay un libro muy lindo llamado Bonobo y los 10 mandamientos, uno puede llegar a la misma moral, incluso una mejor que la que postulan las religiones actuales, sin necesidad de las estructuras religiosas actuales. Sí, si querés, para darte la derecha, es con cierta espiritualidad y con ciertos ritos construidos, pero sin necesidad de la coerción y de la centralización absurda que implican las religiones actuales, que son básicamente sectas de psicópatas Pará, que logran controlar un montón de gente. volvamos al Pero Ot y a Liz un segundo. Ahora te dejo. Va, no terminamos también, te corté, pero tenés razón. para mí, por ejemplo, en la experimentación con psicodélicos, hay para mí hubo un encontrar, ahí podemos hacer un episodio de psicodélicos también, hubo un encontrar de una espiritualidad que no creía tener como una deep connection con el mundo y con el universo, que yo dije, va, banca, esto es una falopeada de hippie, como nunca pensé que iba a tener esa idea, pero realmente me siento eh, esta idea física de que realmente no hay límites, ¿no? Entre el individuo y el ambiente, como que la idea atómica, científica, de que no hay un límite entre vos y lo que estás tocando, es simplemente una especie de separación diferencial. Eso lo sentí y lo entendí, como que lo tengo integrado en el cerebro. Y voy a ser una buena persona y una especie de esta cosa de que todo se mueve en ondas y que todo está conectado y que obviamente que todo suena a charla de
o sea, de estar re loco a las 3 de la mañana bajoneando unos brownies, pero hay algo de cierto ahí en que esa espiritualidad es valiosa y la idea de que si uno es bueno como ser humano, va a hacer un impacto positivo en el mundo, que se transforma en una ola que va a generar un cambio positivo en los demás. Pero todo ese entendimiento, para mí puede nacer de una especie de espiritualidad científica directamente, de realmente entender lo que está pasando y de realmente adquirir ese rito, internalizarlo porque entendiste el funcionamiento. Me parece la diferencia entre cuando yo a los chicos les digo, bueno, esto se lo tienen que aprender de memoria y lo copian en sus cuadernos y después me lo repiten en la prueba, que vendría a ser como yo entiendo la religión organizada, a, bueno, chicos, ¿cuál es la respuesta y hacer todo ese trabajo intelectual y el esfuerzo de realmente adquirir ese conocimiento, esa sensación de la importancia del otro y de los demás seres vivos y de integrarla con uno mismo y de realmente tenerla adentro suyo y de que sea parte de tu forma de vida? Para mí ahí está la diferencia crucial. Quizás me fui a la goma. No, no, entiendo tu punto, de hecho lo compartí un tiempo muy largo. Yo hoy en día no estoy de acuerdo de eso por dos motivos. Una es el anacronismo y el otro es mi nueva interpretación de la frase de Hume. O sea, para mí, pero ya que hablaste de la evolución independiente de cosas, es un universal humano la religión. O sea, eso primero es un argumento a favor de no fue, o sea, porque un ateo me podría decir, como me decís vos siempre, las cosas pasaron pese a la religión. Si yo pusiera play a la humanidad varias veces, habría timelines sin religión donde tal vez el progreso hubiera sido mucho mejor, mucho más humanista, mucho más rápido, con mucho más tipo awareness de un montón de cosas. Yo no creo que eso sería así. Yo creo que la humanidad siempre desarrollaría la religión, tipo cada vez que pones play. Eh, Porque, bueno, decime lo que quieras decir, porque todavía no puse segunda. Claro, es que ahí estoy de acuerdo. El Bueno, libro Las neuronas de Dios de Golombek, hay algo biológico en nuestro cerebro que nos hace pensar de forma, bueno, tenemos pensamientos. entonces déjame llegar, porque ahora vemos con la parte del anacronismo. O sea, me estás concediendo que estamos biológicamente preparados por el Super Agency Detector y todo lo que hablamos en el futuro, que en realidad es el pasado, por el glitch. O sea, por un lado, estamos biológicamente programados para hacer lo que evidentemente hicimos independientemente en todos los lados de la humanidad donde amanecimos a la conciencia, o sea, un universal humano, o sea, no sé, sos biólogo, alguna función tendrá. Y segundo, lo otro que además del anacronismo, que es decir, se podría haber llegado a las mismas conclusiones por medios científicos. Totalmente diario del lunes. No sé si se podría o no. Yo creo que no, pero lo que sí sé es que no fue así, para empezar. Entonces, es contrafáctico. Necesitaríamos simular varias veces la cosa y ver si se podría haber desarrollado obviando el paso intermedio de la religión organizada. Y el segundo punto, que es mi nueva interpretación de la frase de Hume, cuanto más me meto en este tema, es: nuestro sistema emocional es una heurística para entender el mundo de una forma económica. Es de la misma manera del signaling que ocurre en la naturaleza, de los colores, de las plumas de las cosas, de las demostraciones, de los actos de cotejo, o sea, la naturaleza. Y por eso el marketing hoy en día suena tan darwiniano a veces, tipo cuando ves a alguien que hace marketing en serio, porque es el arte de dar mensajes económicamente. O sea, el mundo paga diferencialmente la selección natural, incluso llego a decir, paga la austeridad de costo energético y biológico y de alimento. O sea, todos quieren optimizar todo el tiempo. No hay recursos que malgastar. Es una pelea muy tipo brutal para malgastar recursos. Entonces, yo creo que una manera que tiene nuestro cerebro de jerarquizar el mundo porque el mundo son un montón de estímulos recontra confusos y hay un montón de partes automatizadas de nuestro cerebro que no tienen nada que ver con nuestro córtex y nuestra capacidad de deliberación, que organizan un montón del mundo mediante sesgos y todo lo que quieras, que organizan un montón del mundo abajo del capot. O sea, sin la intervención de nuestro sistema 2, como diría Kahneman. Entonces, las emociones son el lenguaje neurológico mental, porque ya pasa al plano abstracto del software. Las emociones son una heurística para ver el mundo.
Es una heurística para saber el propio estado del cuerpo y para tener una interpretación valorativa del mundo externo que nos rodea, en el cual tenemos que actuar y tenemos que actuar rápido. Entonces, uno de los principales componentes de la religión en contraste con la ciencia es que la religión le habla directamente a las emociones. Y la ciencia, por su propia definición y por su propio método, trata de desligar lo más posible las verdades y los argumentos de las emociones y de las subjetividades que intervengan. O sea, la ciencia hace un esfuerzo extra para borrar lo emocional del panorama. Justamente porque quiere ser colaborativa, universal, bla, 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 bla. Entonces, para mí ese es un argumento de por qué no se puede construir un apego moral y emocional del mundo científicamente de entrada. No se puede, no puedo afirmar que no se puede, porque no soy quien, digo, no me suena ocamiano plantear algo así. Ni siquiera me suena una buena hipótesis científica creer que se podría haber hecho así. Somos animales que claramente están hechos para funcionar mucho más rápido y automáticamente por las emociones. Por eso en todos los experimentos que se replican, que te hacen hacer una tarea que te cuesta mucho y requiere mucho córtex, si te distraen al mismo tiempo o estás sin comer, como en el experimento de los jueces. O sea, hay miles de grupos de control donde la fatiga cognitiva hace que no podamos llegar a la parte más deliberativa de nuestro cerebro. Pero nuestras emociones, nuestro sistema límbico está abajo. Tipo, es más barato llegar ahí. Entonces, claramente, si hay una progresión evolutiva, tenemos que haber tenido una forma de sobrevivir en el mundo que haya hablado el lenguaje de nuestras emociones. Mucho más en un contexto de violencia intertribal, de us versus them, y sin ningún tipo de noción de un mundo globalizado ni de un moral utilitarista universal. Entonces, me parece que la religión es la traducción cultural de un proceso que tiene todo el sentido biológico estudiado científicamente. Entonces esta fantasía de podría haber ocurrido salteándose ese paso, aunque entiendo que fue un paso pintoresco, yo creo que es un paso fundamental e ineludible. De ahí a que nos resulten antipáticas las religiones institucionalizadas y cómo se dio el cambio al racionalismo por adentro de la trama religiosa, eso más me parece una expresión de deseo de nuestra moral presente que un assessment científico real del pasado. Esa es mi exposición, pero lo dejaría para otro capítulo, porque estoy muy parado en esta postura últimamente. Ok, no, para cerrar, si querés, te acepto que nunca voy a querer jugarte con contrafácticos, pues me parece que el contrafáctico es imposible de comprobar, o sea, por definición, ¿no? Es como si mi abuela se hubiese quedado en España, yo sería español, y bueno, ese tipo de teorías no sirven para nada, entonces comparto, y que el mundo no podría haberse desarrollado, asumamos que el mundo no podría haberse desarrollado distinto que como se desarrolló. Lo que a mí me pasa es que vos asociás esa tendencia a lo espiritual y al pensamiento mágico y al pensamiento místico con la religión organizada. Yo solamente creo que hubo mucho desarrollo social y de ordenamiento político sin necesidad, o sea, que la religión organizada fue como una especie de añadido porque son seres humanos en búsqueda de poder y de establecer ese orden adrede para dominar a otros. Pero me parece que sobran contraejemplos de organizaciones que no necesitaban de esa religión jerárquica por encima. O sea, ¿Cuál? bueno, la Grecia politeísta no tenía una iglesia. ¿Vos te parece que el oráculo de Delfos era tipo un viejo copado que vagaba tipo por una montaña o era todo un tipo medio un tierra santa ahí que tenían armado? O sea, dale, boludo. Platón, Bueno, la mitad de la República de Platón le está diciendo a los poetas cómo hablarle de los dioses a la gente para que no se rebelen. Las mentiras poderosas y las mentiras necesarias. Literalmente el chabón lo escribió. Pues lo dejó escrito sabiendo que la mayoría de los que lo deberían leer eran analfabetos y nunca se iban a enterar. O sea, literalmente eran tan cínicos de discutir cómo usar la religión para mantener a las masas controladas políticamente y garantizar una monarquía manejada por filósofos. O sea, para mí ¿sabes? desde que existe la política existe un fundamento religioso para mantenerla. Ese es el orden. La religión está desde el principio y la organización se dio después y la religión obviamente se incluyó y cuanto más grande se volvió la organización,
un cociente obvio de esa ecuación es que aparece la religión organizada. Tipo, pero porque la organización sucedió a la religión. No al revés, no habían regímenes organizados ateos y después apareció la infección religiosa. Tipo, fue al revés. No, sí, sí, o sea, el pensamiento mágico es primigenio, pero lo que digo, vos estás describiéndolo, para mí como lo ves, que es agarrar esa susceptibilidad humana a la creencia mágica y crear un instrumento de control adrede a partir de eso. Pero Obvio. lo que yo estoy diciendo es que eso no, o sea, obviamente que necesita la base del pensamiento mágico humano, pero eso nace de la búsqueda y del deseo de poder de los humanos. No es que, Sí. porque por eso otros personajes, otro de mis favoritos, los cínicos, particularmente Diógenes, postula una sociedad cosmopolita, sin esclavos, con igualdad entre los sexos, o sea, y principalmente atea y Está renegando bien, del pero orden pará, público. si vos, pero entonces si tenés que ser consecuente intelectualmente, y así como me estás diciendo que se podría haber dado una valoración más científica y racionalista de las actitudes prosociales sin la necesidad de religión organizada, debería ser también un anarquista. O sea, debería estar tanto Sí, en contra de la religión. Bueno, si sos un anarquista, para mí realmente eso es una postura indefendible. O sea, el humano, o sea, no podría haber pasado nada de lo que pasó sin la invención del Estado. Y si me hace decir como Marx que inventamos el Estado para eventualmente superarlo, está bien, vamos con las teorías de funcionamiento circular y veamos si en el futuro desaparece. Pero decir que vos como un chabón que conoce la teoría de juegos y conoce tipo las soluciones a las guerras del todo contra todos y a los dilemas del prisionero iterados, decir que podríamos haber obviado la organización política, no, para mí no al menos. Estaríamos viviendo los árboles todavía. ah, no, no lo sé, o sea, no, no sé si podríamos haber obviado la organización política, la verdad que no sé, tampoco, o sea, intuitivamente me sale llamarme anarquista, tampoco sé si lo soy, realmente no es mi tema fuerte y por eso intento nunca definirme por ese lado y me gustan los sistemas de organización. Mi acercamiento mayor al anarquismo es que odio toda forma de coerción eh, Pero y bueno, o sea, en el anarquismo, pero lo que pasa es que está muy manchada esa discusión. Existe el anarquismo visto por Marx, que es el primero, bueno, no lo propuso primero el anarcosindicalismo soreliano del siglo XIX, o sea, hay toda una historia de anarquismo, pero básicamente los anarquistas modernos parten del mundo industrial, o sea, no están haciendo un ejercicio de imagínate cómo podría haber sido desde el principio, tipo Rousseau. Están hablando de, che, ya existe este mundo, necesitamos un estadio socialista y una vez que el hombre incorpore aquellas cosas que hoy en día el Estado lo tiene que tiranizar para que cumpla, una vez que internalice esas reglas, el Estado se va a volver redundante y podría llegar a desaparecer en una suerte de anarquismo futuro en la que el rol que hoy cumple el Estado ya no es necesario porque la gente lo internalizó. Es como, justamente, es como es como los veganos. Es como, tipo, como los veganos que vos podés decir, un vegano es que se cumple el arco de la desnaturalización del humano. O sea, que un humano puede elegir qué comer por un motivo épico, habla de que hay muchísima civilización. No, naturaleza, tipo, justo se necesita todo un proceso rarísimo para que un humano se pueda llegar a replantear qué comer por motivos éticos. Bueno, para que un humano pueda llegar a vivir pacíficamente sin el Estado, tiene que haber habido mucho Estado antes. Entonces, sacando esa interpretación moderna del anarquismo y volviendo a una interpretación originaria del anarquismo, habría muchísimo más coerción. De hecho, inventamos el Estado porque la coerción era insoportable. Estaban todos viviendo para el culo y dijeron, loco, necesitamos un tercero bancado por todos que administre la justicia para sobrevivir. Entonces, todo anarquismo termina en la fundación de un Estado porque lo único que hay es violencia. Entonces, no entiendo cómo puede desearse un anarquismo. Ya lo tuvimos, arrancamos así. No paramos de inventar el Estado a cada rato porque es una verga. Porque si sos débil la pasás para el culo en un anarquismo. Es tipo Walking Dead, boludo. Todas las fantasías distópicas, tipo un tincho lleno de poder, tipo que nos trata mal a todos con su gang. Tipo, eso es el anarquismo originario. está bien. Ok, si es con esos criterios, estoy más cercano a la primera teoría que vos postulás, Está bien, que igual es una sí. especie de automatización y desaparición del Estado.
Está bien, bueno, bueno, por eso, ahí te volvería con lo del anacronismo. Podemos discutir eso, pero eso no nos permite inferir que todo lo que pasó con la religión organizada fue Ok, innecesario. entendí cuál es el problema, creo. Ok. Que vos siempre mencionás de cuál fue la importancia de la religión en el pasado para que lleguemos a este punto. Y mi problema es que yo quiero desterrar a la religión del mundo ahora para el futuro. ¿Sí? O sea, mi preocupación es que la religión es una creencia atávica que nos quedó del pasado, que fue muy lindo mientras duró. Ahí, si querés, voy a cerrar dándote la razón, diciendo, bueno, fue muy lindo. Estos 6.000 años de historia, la verdad, buenísimo. Desde el escape de Egipto en adelante, es hora de darle un besito y ponerla a dormir. Como Yo en que. eso estoy más de acuerdo con vos y con Harris y con toda la gente que cree que estamos en condiciones de hacerlo. Yo creo que tal vez estamos no sé si estamos en condiciones de hacerlo, pero siento que es una posibilidad viable. Deberíamos otro día discutir cómo, porque hay problemas para mí todavía también con... Y para yo es los derechos de le droit de l'homme y del citoyen, los derechos del hombre y del ciudadano. Sí, Es recrear los 10 mandamientos, una especie de nueva, una nueva religión atea, sí, pero laica. tenés metaproblemas. Hoy en día existen autocracias. Tipo, ¿cómo haces como mundo para decirle a una autocracia que tiene que adoptar los valores? ¿Entendés? Como que es de alguna u No, lo otra convence forma. por fuerza de movimiento de personas. Cuando Bueno, está bien, pero se quedan digo, sin pueblo para dirigir. bueno, pero llegás a situaciones como la de ahora. Bueno, lo de Putin es extremadamente grave porque es Putin y maneja un arsenal nuclear. Lo vienen haciendo países de medio de mierda hace como 20 años. Pero digo, cuando tenés una situación como que se te planta un Putin con un Corea del Norte que tiene los colmillos ya tipo llenos de saliva y China que está jugando, ay, no sé qué quiero hacer. No sé si quiero la extinción termonuclear de la raza humana o tipo si quiero, ¿entendés? Como ya vos tenés una situación así y tenés un chabón que te está diciendo, dale boludo, vení a traerme tu occidentalidad, te espero con una ojiva nuclear. Ahí te ves en una situación de decir tipo, ¿qué hacemos ahora? ¿Damos esa guerra? Porque si damos esa guerra, lo probable es que todas estas cosas atávicas que queríamos solucionar con 3 siglos de muchísimo esfuerzo, vamos a terminar teniendo un mundo que va a retrotraerse a todas esas cosas atávicas intertribales, van a estar 2 siglos más para solucionarlo. Ese sería un gran crossover episodio. Tipo, entre muchos del podcast, la recreación de tipo, ¿qué hacemos después del desastre nuclear, no? Asumiendo que sobrevivimos, ¿no? Yo creo que voy a sobrevivir. Yo te voy a decir algo que siempre digo algo polémico al final. Yo siento que por ser judío tengo tipo, si esto fuera un juego de rol, tengo un par de puntos más en survival. Tipo, estoy medio tipo OP en esa skill. Me tienen que nerfear un toque. O sea, yo te sobrevivo a cualquier cosa. Ok, ok. Bueno, vamos 1 hora y 23 me parece un primer episodio, nada que ver. Un primer episodio razonable. Me gustó la nomenclatura pre-glitch y Estuvo post-glitch. bueno, sí, puede formar parte de nuestro lore esto. Y además me gustó porque fue un capítulo en el que fue súper artificial al principio. Es tipo, yo súper respetuoso, vos hablando re cómodo, todo re lindo. Y tipo, a los 50 minutos nos recagamos a puteadas. Eh, Sí, sí, sí. Un gran capítulo. Como que le intentamos caretear por ser el primero. Tipo, todo re falso al principio. Muy prolijo al Sí, principio, re sí, mal. guionado. Sí, El teleprompter pasando ahí, faltaba. me encanta. Bueno, no tengo más que palabras de agradecimiento a vos, a la audiencia y en Twitch y a la audiencia potencial ahora en unos días. Así que Sí. nada, Fidel, gracias. Nos vemos la próxima y te otorgo las últimas palabras a vos. Bueno, por primera vez me despido de humanos del pasado cercano versus humanos del pasado lejano. Casi que el presente, salvo que el presente siempre se muere instantáneamente. Me encanta que nos hayan escuchado. Las grabaciones pre-glitch pueden dejar un poco que desear, pero va a ser de acá para arriba. Si soy yo el que lo pone, perdón. Es que hay una parte mía que es re...
Hay una parte mía que es muy groupie. Me sale. Bueno, de una, sí. Todo lo que dijo Fidel, suscribo. Salvo que sea dentro de los confines del podcast donde no suscribo y me peleo con él. Pero al final siempre estamos de acuerdo. Bueno, nos Sí. vemos la semana que viene. Hacía algo rarísimo. No, nos vemos la semana que viene. Y nada, gracias Fidel, gracias gente y bye a todos.